¿Alguna vez te has puesto a pensar en el aire que respiramos? Algo tan básico, tan esencial para la vida. Claro, es algo que damos por sentado, ¿verdad? Totalmente, pero imagínate esto. Ah. Estar a cientos, incluso miles de metros bajo tierra. Donde la oscuridad es absoluta y el silencio. Sí, y donde el aire no solo existe, sino que tiene que ser creado para que sea seguro. Ahí es donde entra la ventilación de minas. Exactamente, un mundo vital, muchas veces invisible, pero absolutamente crucial. En esta ocasión nos vamos a sumergir en ese mundo. Vamos a explorar qué se necesita para asegurar que el aire que respiran los mineros en esos entornos tan desafiantes. Sea saludable, que no represente una amenaza. Nuestro objetivo hoy es desglosar los fundamentos de la ventilación de minas. Entender sus objetivos principales, navegar por el panorama regulatorio que la rige. Y todo esto basándonos en la información que tenemos a la mano. Para empezar, ¿qué es exactamente la ventilación de minas? Buena pregunta, ¿cómo la definirías? En esencia, es el esfuerzo sistemático para condicionar el aire que circula por todas las galerías subterráneas. Es decir, no es simplemente dejar que el aire entre por donde pueda. No, para nada. Es una acción muy deliberada, con un objetivo muy claro. ¿Y cuál sería ese objetivo? Establecer y mantener un ambiente seguro, saludable y, en la medida de lo posible, confortable. O sea, no se trata solo de tener algo de aire ahí abajo. No, se trata de tener el tipo correcto de aire de manera constante. ¿Cuáles dirías que son las principales cosas que este trabajo de ventilación busca lograr? Bueno, hay varios objetivos clave. Cuéntanos. En primer lugar, proporcionar el aire necesario para la vida misma. El oxígeno que respiramos, claro. Exacto, pero también para las exigencias del trabajo y el funcionamiento de la maquinaria. Porque ahí abajo hay mucha maquinaria funcionando, generando calor, consumiendo oxígeno. Exactamente, la ventilación tiene que tomar en cuenta todo eso. Y supongo que también hay que lidiar con los gases peligrosos. Por supuesto, diluir y eliminar cualquier gas peligroso es otro objetivo crucial. ¿De qué tipo de gases estamos hablando? Pueden ser gases que ocurren naturalmente o de los productos de las actividades mineras. Como las voladuras, por ejemplo. Exacto, estamos hablando de gases que pueden ser asfixiantes, tóxicos o incluso inflamables. Un verdadero peligro. Y estos gases pueden generarse de forma regular o de manera inesperada, por eso la ventilación tiene que ser constante. Y luego está todo el tema del polvo. El polvo es otro gran desafío. Imagino que se genera mucho polvo en una mina. Muchísimo. Controlarlo es otro objetivo principal de la ventilación. ¿Y cómo se controla? Hay varias técnicas. Filtración, humidificación, dilución con aire fresco, extracción de aire con polvo. Suena complejo. Lo es, pero es vital para proteger la salud de los mineros y prevenir daños a los equipos. Y esto no lo habría pensado, pero la temperatura en una mina también debe ser un problema. Sin duda, la temperatura puede volverse extrema. ¿Extrema en qué sentido? Puede ser demasiado frío o demasiado caliente, dependiendo de la profundidad y la ubicación de la mina. Ya veo. Entonces la ventilación también tiene que regular la temperatura. Exacto, la gestión de la temperatura ambiente dentro de la mina es otro aspecto clave. O sea, la ventilación se encarga de la calidad del aire, pero también de su temperatura. Así es, busca un ambiente seguro, saludable y lo más confortable posible. Entonces, la forma más común de lograr todo esto es a través de un flujo de aire continuo, ¿no? Exactamente. La circulación continua de aire fresco y limpio es fundamental. Se trata de reponer constantemente el aire bueno y eliminar el malo. Exactamente, como un sistema respiratorio para la mina. Ahora, cuando se planifica un sistema de ventilación para una mina, ¿por dónde se empieza? El diseño de un sistema de ventilación es un proceso complejo. Imagino que sí. Se puede dividir en dos partes principales. A ver, cuéntame más. La primera parte es calcular las necesidades de aire para todas las labores subterráneas. Es decir, ¿cuánto aire se necesita en cada área? Exactamente, hay que determinar la demanda de aire para cada sección de la mina. Y la segunda parte sería llevar ese aire a donde se necesita, ¿no? Así es. La segunda parte, que es la más compleja, es la planificación de la distribución del flujo de aire. Asegurar que el aire llegue a todas las partes de la mina en las cantidades adecuadas. Exactamente. Es como diseñar un sistema de carreteras para el aire. ¿Y qué implica exactamente planificar esa distribución? Bueno, hay varios elementos cruciales. Explícame. Primero, hay que determinar la ubicación, el tamaño y las propiedades aerodinámicas de los conductos de aire. Los túneles y pozos por donde va a circular el aire. Exacto. Hay que considerar cómo el aire fluye a través de diferentes formas y tamaños de túneles. ¿Por qué es importante eso?
Porque las esquinas pronunciadas o los pasajes estrechos pueden restringir el flujo de aire. Ya veo. Entonces el diseño de los túneles influye en la ventilación. Totalmente. Hay que tener en cuenta las propiedades aerodinámicas del sistema. ¿Y qué más hay que considerar? La ubicación y las especificaciones de los ventiladores son fundamentales. Los ventiladores son los que impulsan el aire, ¿verdad? Exactamente, son como el corazón del sistema de ventilación. Hay que elegir el tipo de ventilador adecuado, su potencia, su ubicación. Todo eso influye en la eficiencia del sistema. Y una vez que el aire está en movimiento, ¿cómo se controla su flujo? Ahí entran los reguladores y las puertas de ventilación. ¿Qué son los reguladores? Son dispositivos que permiten ajustar el flujo de aire en diferentes secciones de la mina. Como unas válvulas para el aire, ¿no? Exactamente, permiten dirigir el aire a donde se necesita y controlar su volumen. Y las puertas de ventilación supongo que sirven para cerrar o abrir el paso del aire. Exactamente, son como las puertas de un sistema de carreteras, permiten dirigir el tráfico de aire. Interesante, todo un sistema de control del flujo de aire. Así es, hay que considerar muchos factores para que la ventilación sea efectiva. Y me imagino que también se puede aprovechar la ventilación natural. Claro que sí, la ventilación natural puede ser un factor importante. ¿Cómo se aprovecha? A veces, las diferencias de presión y temperatura entre la superficie y el subsuelo pueden crear un flujo de aire natural. Y ese flujo se puede usar para mejorar la ventilación. Exactamente, es como una ayuda gratuita que el sistema puede utilizar. Pero me imagino que también hay que planificar para cuando las cosas salen mal. Claro, es fundamental tener planes de contingencia. ¿Para qué tipo de situaciones? Fallas de los ventiladores, incendios, otras emergencias. Situaciones que podrían comprometer la ventilación. Exactamente, hay que tener sistemas y procedimientos de respaldo. Para que la seguridad no se vea afectada. Exacto, los planes de emergencia son como una póliza de seguro para la mina. Ahora bien, ¿quién se encarga de que todo esto funcione correctamente? Los profesionales de la ventilación de minas. ¿Qué tipo de profesionales son? Ingenieros, técnicos, especialistas en seguridad minera. Con conocimientos específicos sobre ventilación. Claro, ellos son los responsables de diseñar, implementar y supervisar los sistemas de ventilación. ¿Y cuáles son sus principales responsabilidades? Son muchas, pero podemos destacar algunas. Adelante. Primero, identificar posibles contaminantes en el ambiente de trabajo. Antes de que comience el trabajo, ¿verdad? Exacto, especialmente en las zonas donde el aire puede estancarse. O sea, no se trata solo de reaccionar al aire malo, sino de anticiparse a él. Exactamente, la prevención es clave en la ventilación de minas. ¿Qué más hacen estos profesionales? Toman mediciones de gases al comienzo de cada turno o antes de que alguien entre en un área de trabajo. Para verificar que el aire sea seguro. Exacto, y esas mediciones se registran y se comunican a todos los trabajadores. Para que estén informados sobre las condiciones del aire. Exacto, la comunicación es fundamental. Y luego, con base en esas mediciones, evalúan la calidad del aire, ¿no? Sí, comparan las mediciones con los estándares de seguridad. Y si hay problemas, toman medidas para corregirlos. Exactamente, aplican técnicas de ingeniería para controlar y mejorar la calidad del aire. Entonces, son como los guardianes del aire de la mina. Se podría decir que sí, su trabajo es fundamental para la seguridad de todos. Hablando de términos, antes mencionaste flujo de aire de entrada y flujo de aire de salida. Sí, son términos importantes en ventilación de minas. ¿Podrías explicárnoslos? Claro, el flujo de aire de entrada, o Q, es el volumen total de aire fresco que entra a la mina. Es el aire nuevo que entra para ventilar la mina. Exactamente, y el flujo de aire de salida, o Qs, es el volumen de aire usado que sale de la mina. Llevándose los contaminantes consigo. Exacto, es el aire que se expulsa de la mina después de haber cumplido su función. Y luego está el flujo de aire requerido. QF, ese es diferente. Sí, el flujo de aire requerido es la cantidad de aire que se necesita para ventilar adecuadamente la mina. En función de sus características y actividades. Exactamente, es el objetivo que se debe alcanzar con el flujo de aire de entrada. O sea, el Q debe ser igual o mayor que el Q. Exactamente, de lo contrario, la ventilación no sería suficiente. Y también mencionaste la cobertura. ¿Qué es eso? La cobertura es un indicador que mide la eficiencia de la ventilación. ¿Cómo se calcula? Se compara el flujo de aire real con el flujo de aire requerido. O sea, ¿cuánto aire está entrando en relación con cuánto aire se necesita? Exactamente, es una forma de medir qué tan bien está funcionando el sistema de ventilación. ¿Y qué se considera una buena cobertura? Se suele considerar que una cobertura entre el 100% y el 105% indica una gestión eficiente. O sea, el flujo de aire real está satisfaciendo o superando ligeramente la demanda. Exacto, cualquier valor por debajo del 100% sería una señal de alerta. Ya veo. Entonces la cobertura es una medida importante para evaluar la ventilación. Así es, permite identificar posibles deficiencias en el sistema.
Hablemos ahora de los componentes físicos de estos sistemas de ventilación. ¿Te refieres a los elementos que los componen? Exacto, ¿cuáles son los principales? Bueno, podríamos empezar por las tomas y salidas de aire. Son las aberturas que permiten que el aire entre y salga de la mina, ¿no? Exacto, son las puertas de entrada y salida del sistema de ventilación. Sin ellas no habría flujo de aire. Claro, son esenciales. ¿Qué más? Los ventiladores, por supuesto. Los motores que impulsan el aire. Exactamente. Hay diferentes tipos de ventiladores con diferentes capacidades y características. La elección del ventilador adecuado depende de las necesidades de la mina. Totalmente. Es una decisión importante en el diseño del sistema. Y dentro de la mina, ¿qué elementos se utilizan para controlar el flujo de aire? Las paredes y las puertas son cruciales. Las paredes de la mina. Sí, las paredes y las puertas se utilizan para canalizar el aire hacia las áreas deseadas. Actúan como barreras para dirigir el flujo. Exactamente. Pueden ser estructuras permanentes o temporales. Y también hay controles de ventilación específicos, ¿no? Claro, como los reguladores que mencionamos antes y también dispositivos de monitoreo. Los reguladores ajustan el flujo y los dispositivos de monitoreo miden las variables del aire. Exacto, temperatura, velocidad, composición del aire. Entonces, es una combinación de elementos físicos y controles que trabajan en conjunto. Así es, un sistema complejo, pero esencial para la seguridad de la mina. Y todo esto está regulado por normas muy específicas, ¿verdad? Por supuesto, la ventilación de minas es una actividad altamente regulada, ¿Por qué es tan importante la regulación? porque la seguridad de los mineros depende en gran medida de una ventilación adecuada. Un fallo en la ventilación puede tener consecuencias fatales. Exactamente, por eso hay leyes y reglamentos que establecen los estándares mínimos. Y en el caso de Perú, ¿qué regulaciones se aplican? Hay varias leyes importantes. Cuéntame más. Una de ellas es el reglamento de la ley 29783, aprobado por Decreto Supremo en el Ágolo 005-2012-TR. ¿Qué dice ese reglamento? Describe las funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de las minas. Un comité que se encarga de velar por la seguridad de los trabajadores. Exacto, y la ventilación es un aspecto fundamental de su trabajo. ¿Qué más dice el reglamento? Enfatiza la importancia de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Lo que incluye la calidad del aire, por supuesto. Claro, la ventilación debe ser parte de la evaluación de riesgos de cualquier mina. Y además de ese reglamento general, ¿hay alguna regulación específica para la minería? Sí, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Aprobado por los decretos supremos en Decreto 2016 EM y en Decreto 2016 EM y en Decreto 2017 EM. Exacto, ese reglamento es mucho más específico sobre la ventilación de minas. ¿Qué dice en concreto sobre la ventilación? Por ejemplo, el artículo 33 exige estudios de ventilación para planificar adecuadamente la calidad del aire. Estudios que evalúan las necesidades de ventilación de la mina Exacto. Y también hay artículos que describen las obligaciones de los supervisores. en relación con la ventilación. Sí, el artículo 38 dice que los supervisores deben garantizar un ambiente de trabajo seguro. Lo que incluye una ventilación adecuada. Claro, la responsabilidad de la ventilación no recae solo en los especialistas, sino en todos los niveles de la mina. ¿Y qué dice el reglamento sobre los agentes físicos y químicos en el aire? Hay varios artículos que los abordan. Por ejemplo. El artículo 102 habla de los agentes físicos, como la temperatura y la velocidad del aire. Y los artículos 110 y 111 se centran en los agentes químicos. Exacto, la necesidad de diluir y extraer los gases peligrosos. O sea, el reglamento cubre todos los aspectos de la calidad del aire. Así es. Busca proteger a los mineros de cualquier riesgo relacionado con el aire. Y hay secciones específicas solo sobre ventilación. Sí, los artículos 246 al 259 se dedican a la ventilación en minas subterráneas. Cubriendo los requisitos de flujo de aire, monitoreo, mantenimiento. Exacto, son artículos muy detallados sobre los sistemas de ventilación. Y también hay artículos sobre la ventilación en áreas específicas, ¿no? Sí, por ejemplo, el artículo 261 habla de los depósitos de explosivos. Donde la ventilación es crucial para evitar la acumulación de gases inflamables. Exactamente. Y los artículos 315 al 317 abordan la ventilación en las instalaciones de superficie. Plantas de procesamiento, laboratorios. Sí, la calidad del aire es importante en toda la operación minera. Entonces el reglamento es bastante completo. Cubre todos los aspectos de la ventilación en la minería peruana. ¿Y qué hay de los límites específicos para los contaminantes y el flujo de aire? El reglamento establece velocidades mínimas y máximas del aire en las áreas de trabajo, ¿Para qué sirven esos límites? para garantizar un movimiento de aire adecuado y evitar problemas. ¿Qué tipo de problemas?
Por ejemplo, una velocidad muy baja puede provocar la acumulación de gases. Y una velocidad muy alta puede levantar polvo o crear corrientes de aire. Exacto, los límites buscan un equilibrio entre la eficiencia de la ventilación y la seguridad de los trabajadores. ¿Y cuáles son esos límites? La velocidad mínima es de 20 metros por minuto y la máxima de 250 metros por minuto. Es un rango bastante amplio. Sí, pero depende de las condiciones de cada área de trabajo. Y cuando se utilizan explosivos, cambian los límites. Sí, en ese caso la velocidad mínima aumenta a 25 metros por minuto, ¿Por qué? para eliminar más rápidamente los humos y el polvo generados por la explosión. Tiene sentido, se necesita un flujo de aire más fuerte para limpiar el aire. Exactamente, la velocidad del aire es un factor clave en la seguridad de las voladuras. Y también vimos una referencia a la ley en Kisen 30222, que modifica la ley 273. Sí, esa ley introduce algunas modificaciones importantes. En relación con la ventilación. Sí, el artículo 168A de esa ley habla de los delitos contra la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Y qué tiene que ver eso con la ventilación? Ese artículo establece sanciones para las empresas que no cumplan con las normas de ventilación. O sea, no cumplir con las normas de ventilación puede tener consecuencias legales. Exacto, la ley busca que las empresas se tomen en serio la seguridad de sus trabajadores. Y para ilustrar todo esto, vimos un ejemplo de un problema real de ventilación. Sí, un caso que ocurrió en una mina de oro en Perú. ¿Puedes contarnos un poco sobre ese caso? Claro, se trata de una mina que opera a gran altitud, a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Una altitud considerable. Sí, y eso ya de por sí presenta desafíos para la ventilación, ¿Por qué? porque el aire a esa altitud tiene menos oxígeno. Ya veo. Entonces la mina ya partía con una desventaja en cuanto a la ventilación. Exactamente, y además la mina produce una gran cantidad de mineral diario. Lo que implica mucha actividad, mucho polvo, mucha necesidad de ventilación. Exacto, y para colmo utilizan AFO para las voladuras. Que genera muchos humos y gases. Sí, una combinación de factores que hacía que la ventilación fuera crítica en esta mina. ¿Y qué problemas específicos se encontraron? La agencia reguladora, o Sinergimen, realizó una inspección y encontró varias deficiencias. ¿Qué tipo de deficiencias? Por ejemplo, el flujo de aire de entrada a un área de trabajo era insuficiente. A pesar de que el ventilador tenía la capacidad de suministrar más aire. Exacto, lo que indica que había pérdidas en el sistema. O sea, el aire no estaba llegando a donde debía, Así es, y el flujo de aire requerido para esa área era mucho mayor que el flujo real. lo que significa que la ventilación era deficiente. Exactamente, la cobertura era de solo el 61%. Muy por debajo del rango aceptable. Sí, una clara señal de que la ventilación no estaba funcionando bien. Y había otros problemas. Sí, la velocidad del aire era muy baja, justo en el límite mínimo permitido. Lo que no es suficiente para garantizar una buena ventilación. Claro, y el conducto de ventilación estaba mal ubicado. Demasiado lejos del techo del área de trabajo. Exacto, lo que dificultaba la distribución del aire fresco. Y la temperatura también era un poco alta, ¿no? Ya, 24 grados, lo que podía aumentar la incomodidad de los trabajadores. O sea, no era un ambiente ideal para trabajar. Para nada, la combinación de todos estos factores hacía que la ventilación fuera inadecuada. Y esto demuestra la importancia de cumplir con las normas y de hacer un buen diseño del sistema. Totalmente, la ventilación no se puede improvisar, hay que planificarla y controlarla con rigor. Para garantizar la seguridad y la salud de los mineros. Exacto, ese es el objetivo final de la ventilación de minas. Entonces, para resumir, ¿cuáles son las claves que debemos recordar sobre la ventilación de minas? Los objetivos principales son proporcionar aire respirable, eliminar contaminantes y controlar la temperatura. Y para lograr esos objetivos, se necesita un enfoque multifacético. Planificación, diseño, implementación, monitoreo, control, todo es importante. Y, por supuesto, cumplir con las regulaciones. Las regulaciones son esenciales para garantizar la seguridad de los mineros. Es fácil dar por sentado al aire que respiramos, pero en las minas subterráneas es un recurso vital. Que hay que crear y gestionar con cuidado. Un verdadero desafío de ingeniería y de seguridad, Un desafío que hay que afrontar con responsabilidad y profesionalidad. para que la minería pueda desarrollarse de forma segura y sostenible. Y para que los mineros puedan trabajar con la tranquilidad de saber que están respirando un aire limpio y saludable. Este episodio nos ha dado mucho que pensar, ¿verdad? Sin duda, la ventilación de minas es un tema complejo y fascinante. Te hace reflexionar sobre la importancia del aire que respiramos. Y sobre el ingenio humano que se necesita para crearlo en los lugares más inhóspitos. Ojalá este episodio haya servido para comprender mejor este mundo subterráneo. Y para valorar el trabajo de quienes se dedican a mantenerlo seguro y saludable. Hasta la próxima.